ahora vamos a pasar a la parte importante, así que quiero invitar aquí al escenario a Fabián Tiscornia, que es un importante periodista del país, que va a ser quien va a entrevistar a nada más y nada menos que Ernesto Talvi. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Aquí tenés. Buen día, muy buenos días para todos. Vamos a comenzar presentando a Ernesto Talvi. Muchos ya lo conocen, 62 años, candidato a la presidencia por el Partido Colorado, doctor en Economía por la Universidad de Chicago y durante 21 años, hasta agosto del año pasado, Talvi fue director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social CERES. También fue profesor visitante de la Universidad de Columbia y director de la iniciativa Brookings CERES para América Latina del Brookings Institution en Washington. Le pedimos un fuerte aplauso y le pedimos que pase al escenario a Ernesto Talvi. Gracias, Fabián. Les pido que tomen asiento, acomódense. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Un gusto. Gracias. En representación de Enjoy, Grupo SET y de todo el público, la verdad que es un placer. Hablábamos antes de que llegaras de la importancia que los candidatos a presidente vengan a un entorno empresario, ¿no? Porque las empresas son el motor de la economía. Ayer te quiero contar un poco dónde estás. Estás en un evento que ayer tuvo una jornada muy larga, donde tuvimos speakers de todo tipo. Vinieron artistas, vinieron personas a hablar de Sistema B, de estas empresas nuevas, y también hubo gente que habló, por supuesto, de management. Y es un entorno de empresas. Por lo cual yo me guardé una pequeña pregunta que me imagino que el empresario siempre le gustaría hacer a quien es candidato a presidente. Y la pregunta es, ¿cuál considerás que es el ecosistema ideal que tiene que darse en una economía para que precisamente las empresas cada vez sean más y las que ya están hace un montón se sigan desarrollando? ¿Cuál es ese ecosistema? ¿Qué características debería tener? Yo lo defino, primero buenos días, sí, a todos, gracias por la invitación. Por favor. Es un placer estar acá, mucho más aún cuando se trata de una conferencia, de un encuentro para inspirar, para proponernos logros que aparecen como imposibles. Para eso vinimos a la política. Yo no era político, hace 14 meses que estoy en esto, así que vinimos con el espíritu transformador, vanguardista, optimista, que cree en las posibilidades del país, que tuvo el primer vallismo a principios del siglo pasado. José Valle Ordóñez, pocos saben esta historia, escribía en 1908 desde París a su amigo Domingo Arena, Domingo o Mingo, no sé cómo le diría, se dirían Mingo y Pepe. Estoy aquí en Europa soñando con volver al Uruguay para construir un pequeño país modelo, y después vino y lo construyó. Los países primero se sueñan y después se construyen. Hace apenas 3 generaciones el Uruguay era uno de los países más ricos del mundo, 17 en ingreso por habitante en el mundo. Argentina era número 7. Éramos un país de primera de verdad, que ofrecía oportunidades de empleo de primer mundo y calidad de vida a su gente. A ese país llegó mi padre como inmigrante de la guerra. Así que se puede. Se puede si recuperamos ese espíritu vanguardista, transformador y optimista que tuvo ese primer vallismo, no para nostalgiar sobre lo que pasó hace 120 y pico de años, pero sí para mantener esa actitud de construir el porvenir y la sociedad en la que vamos a querer vivir. Y el ecosistema en el que nosotros pensamos es un ecosistema de país moderno. Sector público y privado son complementarios. No es Estado o mercado, es una falsa y absurda dicotomía. El mercado, para funcionar bien, precisa del Estado. El Estado tiene que dar reglas de juego, regulaciones, un sistema de justicia que haga que los contratos se respeten. Necesita proveer bienes públicos, carreteras, puentes,
en fin, telecomunicaciones, energía eléctrica, educación, toda una serie de cosas que es fundamental que las empresas tengan. Nosotros vamos a organizarnos para ser muy porosos y permeables a las buenas ideas. Que las empresas vengan y nos planteen sus iniciativas, sus ideas. Las ideas no nacen de una burocracia sentada en un escritorio, nacen de quienes en última instancia quieren emprender, ya sea con fines de ganar dinero, perfectamente legítimo, con fines de tenderle una mano a quien está necesitado organizando una ONG. En fin, hay una variedad enorme, pero un Estado que sea permeable no a los intereses privados, pero sí, ¿tenés una buena idea? Decime qué bienes públicos necesitas para desarrollarla. Mirá, preciso estas regulaciones, preciso esta protección, preciso que pueda circular a bajo costo de aquí para allá. Bueno, entonces el rol del Estado es recibir esas ideas y acá viene la decisión más difícil. Acá vienen las buenas ideas del sector privado. Nosotros como Estado tenemos que proveer bienes públicos para viabilizarlas, en muchos casos. Ahora déjame rankearlas para ver cuáles tienen mayor impacto social y económico y decidir cuáles priorizo, porque los recursos son escasos y tenés que tener algún mecanismo de decisión. Eso no es ser permeables al lobby para hacerle favores que no corresponden al sector privado, es ser permeables a las buenas ideas que no se le van a ocurrir a ningún burócrata, claro, para después poder rankearlas y decir, bueno, con estas 5 vamos para adelante y les vamos a dar las condiciones para que puedan prosperar y por supuesto que si esas prosperan, esas condiciones que habremos creado se van a extender a otros que quieran entrar en el mismo sector, en el mismo rubro, en la misma dirección. Es ese Estado, un Estado facilitador de esa actividad emprendedora privada que es la gran motor y el gran generador de empleo, y luego un Estado que se ocupe de aquellos que han sido menos afortunados en la sociedad, que no nacieron con la misma suerte que nosotros, ni las mismas oportunidades, para que todos los que nazcan en esta tierra, a través de una educación de calidad, tengan una oportunidad en la vida. Muchas gracias, Ernesto. Bienvenido a nuestra casa, a Enjoy, en Spain Summit, y te dejo con Fabián para demás preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo, gracias. Gracias, Jonathan. Yo para empezar, recién mencionabas algo que te define, ¿no? Hace 14 meses que estoy en la política, decías. Y has hablado mucho del legado del expresidente Jorge Valle y de cómo te enseñó un poco el oficio de la política. De hecho, en una reciente entrevista con Facundo Ponce de León, mencionabas que tenías 3 cuadernos con anotaciones de charlas semanales con el expresidente. ¿Qué dicen esos cuadernos? ¿Qué hay ahí? Si hablaran esos cuadernos dicen de todo, pero fue como un máster acelerado en educación política. Jorge Valle, el expresidente de la República, para aquellos que no sean uruguayos, en noviembre del 2015 vino al centro de estudios que yo dirigía, que se dedica hoy todavía a diseñar políticas de gobierno y a promover su debate. Así que siempre estuvimos involucrados en la cosa pública, pero siempre desde el conocimiento académico, nunca en la política electoral, nunca en el ejercicio del gobierno. Jorge Valle me dijo, mira Ernesto, usted tiene un proyecto de país, después de 21 años diseñando políticas, usted tiene un sueño, usted tiene un equipo formidable de gente que se formó a su alrededor en las mejores universidades del mundo para armar un equipazo de gobierno. Usted tiene una comunicación con el ciudadano común que es mejor que con las élites, y usted tiene un amor por el país que solamente puede tener el hijo de un inmigrante agradecido. Así, sin anestesia, me lo tiró. Así que a usted le puede ir muy bien en política. Y si tiene ganas, porque en esto hay que tener ganas, si no tiene ganas me levanto y me voy, yo le enseño el oficio. El país lo precisa el Partido Colorado, que en ese momento todos decían que estaba en vías de extinción, y tiene que asumir esa responsabilidad. Así que después de pensarlo un poco le dijimos, bueno Jorge, arranquemos y veamos hasta dónde esto nos lleva, y así empezamos con esas reuniones
semanales, conversaciones cada 2 o 3 días por teléfono cuando ocurría algo importante para analizarlo y bueno, los últimos 10 meses de su vida me dejó un legado extraordinario y estoy enormemente agradecido de poder estar hoy aquí a la orden y asumiendo la responsabilidad y pudiendo servir a la patria. ¿Y qué le obsesiona a Ernesto Talvi hoy? ¿Cómo? ¿Qué le obsesiona hoy? A mí la obsesión total es el tema de la educación y por eso decimos que para Ciudadanos en su momento, para el Partido Colorado hoy, los niños y la educación primero. La mitad de los chiquilines que nacen en el país hoy nacen en los cinturones de pobreza que rodean a todas las ciudades, pueblos y localidades, Maldonado, San Carlos incluido. Solo 19 de 100 terminan el liceo. Sin educación los condenamos a la informalidad, a la changa, a los trabajos precarios, a depender de los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, o peor aún, a elegir el delito, en particular las formas más lucrativas del delito, que son el tráfico y la distribución de drogas como forma de vida. Entonces no debe sorprendernos que hoy somos una sociedad que tiene más TV planas, más celulares, más autos, más motos, más computadoras, pero una sociedad más fracturada, más agresiva, más enojada, más crispada, más violenta, que ha perdido lo más lindo que siempre tuvo el Uruguay, que es nuestra capacidad de convivir en armonía. Así que nosotros vamos a desplegar una red de 136 liceos públicos modelo. Ya vamos a ir a ese detalle y vamos a hablar. Pero es la educación. De la educación. Y a nivel más general, por chiquilines que vienen de hogares donde tienen más contención, bueno, muy pocos los estamos preparando hoy para poder desempeñarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento, en una sociedad en la que ya estamos instalados, que fundamentalmente lo que privilegia es lo que tenemos acá adentro. No los estamos preparando para eso. A eso quería ir. En los últimos tiempos las preocupaciones a nivel global, ya no solo de Uruguay, sino a nivel mundial, pasan por la automatización de puestos de trabajo, la creación de nuevos empleos, destrucción de otros, y sobre todo por cómo se prepara a trabajadores que estuvieron de repente toda su vida en una industria para que se recapaciten, se reconviertan en otro tipo de empleos. ¿Qué debería hacerse desde el Estado para justamente preparar a los trabajadores y lidiar con este desafío que plantea la automatización de puestos de trabajo? La automatización es un tema que ha sido recurrente en la historia de las economías de mercado. Cada vez que hay una zafra de innovaciones y definitivamente la revolución digital, como en su momento fue la revolución industrial, es una de esas zafras. Entonces empezamos con estos pronósticos apocalípticos de que la gente se va a quedar sin trabajo. La revolución industrial sustituyó músculos por máquinas, la revolución digital, la inteligencia artificial va a sustituir cerebros por máquinas para aquellas actividades que sean estandarizables. Pero lo cierto es que todos los procesos de innovación tecnológica terminaron creando mucho más empleos que lo que destruyen. Simplemente que los empleos que se crean requieren de un nivel de destrezas mucho mayor que los empleos que se destruyen. Pongo un ejemplo simple. Cuando surgieron los cajeros automáticos, todo el mundo decía, en el sistema bancario se va a destruir un montón de empleo. Y ocurrió lo contrario. Simplemente que quien antes atendía una caja y entregaba billetes a cambio de un cheque, etcétera, ahora tuvo que formarse para hacer la atención al cliente personalizada. Los bancos diversificaron servicios, liberaron recursos para hacer cosas que antes no hacían. Y de hecho terminaron empleando más, no menos gente. Pero la gente que emplean necesita tener otro nivel de destrezas. Y a eso un poco iba justamente. Entonces, enfrentar el desafío de la automatización, como le llamamos, implica, a nivel de la educación, formar a los chiquilines, no con un criterio asignaturista como tenemos ahora, por asignatura, sino con criterios de
destrezas, porque los chiquilines, como hoy se dice, que estamos formando hoy, van a trabajar en trabajos que hoy no existen y usar tecnologías que todavía no se inventaron, así que no tenemos la posibilidad de formarlos para el trabajo. ¿Para qué trabajo si no sabemos en qué van a trabajar? Entonces, se los tiene que formar en capacidades y destrezas, la capacidad de innovar, la capacidad de emprender, la capacidad de crear, la capacidad de pensar y analizar críticamente, de empatizar con el otro, de trabajar en equipo, de tolerar la frustración y el fracaso para caerse, levantarse, volver a andar, aprender a desaprender, porque vamos a tener que aprender muchas cosas, usarlas por un rato, van a quedar obsoletas poco después, tenemos que desaprender lo que aprendimos y aprender otro. Quizás a los adultos este mundo nos dé un poco de vértigo, pero a los chiquilines, si los preparamos para esto, como se están preparando en los países de vanguardia, que ya lo están haciendo, y realmente han abandonado el aula tradicional donde el profesor está parado en un pizarrón y los estudiantes en una actitud pasiva, como método pedagógico, los chiquilines se van a desenvolver y van a poder aprovechar la gigantesca riqueza que ofrece este mundo lleno de posibilidades. Más difícil es, y esto hay que reconocerlo, Fabián, reconvertir a las personas que pueden perder su empleo a costa de la automatización, pero no es imposible. En todo caso, sí algo vamos a tener que reconvertir o vamos a tener que proteger. Por eso es que la automatización, en la medida que genere desempleo en algunos segmentos, va a implicar un ejercicio de redistribución para proteger a aquellas personas que no puedan reciclarse, que puedan, en ausencia de la posibilidad de encontrar un trabajo digno, que puedan aún así tener una vida digna. ¿Hay que poner un impuesto a los robots, como dice Bill Gates, por ejemplo? Sí, claro. Si hay gente que queda... miren, asumamos el caso más extremo, Fabián, porque a mí me gustan los casos extremos para ilustrar. Asumamos que ahora todo se hace con robots. En principio, para los seres humanos, eso sería extraordinario, porque nos queda todo el tiempo a nosotros para el ocio, para la lectura, para el esparcimiento, en fin, para el disfrute y el goce de esta hermosa aventura que es la vida. Pero si el dueño de los robots es uno solo, entonces, en fin, tenemos un problema distributivo ahí, porque si para estas personas no hay trabajo, no hay ingresos, y el dueño de los robots produce cosas, ¿quién las compra? Primero. Y, en fin, lo que digo es, la automatización para las nuevas generaciones va a llevar a más y mejores empleos, así que ese problema no lo vamos a tener. Ese problema solo lo vamos a tener para quienes la automatización los margine definitivamente del mercado de trabajo. Por ende, no nos podemos como comunidad, porque en país es eso, una gran familia, una comunidad, dejarlos tirados a la vera del camino. Nos tenemos que ocupar de ellos, porque si la automatización genera progreso, genera mejores empleos y de mayor calidad y por ende mayores ingresos, bueno, los que quedaron a la vera del camino, que es una cosa transicional, nos vamos a ocupar de ellos. Los chiquilines, si lo formamos, no van a tener ningún problema, van a tener más y trabajos y de mejor calidad. Me gustaría citar una frase del Premio Nobel de Economía, Jean Tirole, que dice, bueno, a escala global vamos a ser más ricos, vamos a tener mejores servicios de salud, vamos a vivir más tiempo, vamos a tener una mejor tecnología que nos ayudará a combatir el envejecimiento y lograr una mayor riqueza en general. Ahora dice, va a haber consecuencias que vamos a tener que enfrentar y una de ellas es, que algo quedaba por allí latente, que es la desigualdad. La desigualdad, dice, va a aumentar tanto dentro de los países como entre los países en sí. Entonces, ¿cómo hace uno para lidiar con ese tipo de desafíos? Ya hemos lidiado con ese tipo de desafíos. A veces los procesos de innovación tecnológica generan desigualdad. ¿Por qué? Porque quienes tienen acceso al capital y pueden capitalizar esas innovaciones van a recibir una parte importante de los beneficios. Quienes tienen acceso al capital humano porque tienen mucha formación y por ende son demandados a salarios
elevados por esos procesos de automatización, también van a tener esa posibilidad. Eso es la socialdemocracia, o el liberalismo progresista, como me gusta definirlo a mí, y como me defino. Lo critican también por eso, por adjudicarse el término progresista. Bueno, liberalismo humanista, si le quieren llamar, porque parece que la izquierda se apropió de todos los términos. Digo, la democracia liberal es la única que ha generado, primero, progreso material, y segundo, la posibilidad de que las grandes masas de personas accedan a vidas dignas, y es la única que ha generado las grandes conquistas y reivindicaciones de las minorías, de las mujeres, de las minorías étnicas, raciales, de las minorías sexuales, en fin. Ese progreso no ocurrió en los países autoritarios, ni totalitarios, ni comunistas, ocurrió en la democracia liberal. Así que, la verdad, que no se puede ser progresista sin ser liberal. Yo soy progresista a fuerza de ser liberal. Sin ser liberal no se puede ser progresista. Eso está claro. Así que es un término que no le cedo absolutamente a nadie. Pero la socialdemocracia, el liberalismo progresista, es el que justamente toma en cuenta estas desigualdades que se generan por el funcionamiento de la economía de mercado, a la que tenemos que darle la posibilidad de que genere la riqueza. Pero luego, lo que esos sistemas han logrado es sistemas de redistribución que no ahoguen a la iniciativa, al espíritu emprendedor y a la creatividad, pero que a la vez generen una cierta armonía en la sociedad que permita que coexistamos, en fin, pacíficamente como comunidad. Así que este desafío no es nuevo, podrá ser un poco más intenso, un poco menos intenso, y en su momento ha habido respuestas adecuadas. El ingenio humano es enorme, incluso para desarrollar políticas públicas. Ante estos desafíos, quizás algunos nuevos, vamos a desarrollar las herramientas para que las sociedades puedan coexistir en armonía. Decías recién, hay una falsa dicotomía entre Estado y sector privado, y definías, bueno, un poco como cuáles deben ser los roles de intervención del Estado, pero ¿hasta dónde debe llegar el Estado? O sea, el Estado tiene que ser propietario de empresas públicas, el Estado tiene que dar planes sociales, etcétera. ¿Cuál es tu visión al respecto? El Estado tiene que cumplir roles muy fundamentales, muy básicos, obviamente, que es la seguridad interior, la defensa de nuestros espacio aéreo, marítimo y de nuestras fronteras. Tiene que proveer un sistema de justicia que haga y honre a los contratos, que castigue a los que y penalice a los que tienen conductas desviadas. Son actividades básicas del Estado. Pero yo creo en la educación pública. La educación, lo público, cuando es digno, es lo que nos termina haciendo sentir parte de una comunidad. Mi hijo, que ahora está en España estudiando filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, me decía al poquito tiempo de estar: papá, esto es un estado de bienestar de verdad. Yo voy a la universidad pública y allí me encuentro con gente que viene de todos los orígenes, sociales, económicos, culturales, étnicos, porque hay inmigrantes también. Voy a las bibliotecas públicas a estudiar y me encuentro con gente de todos los pelos y señales. Uso el transporte público para ir y venir y me encuentro allí con gente de todos los pelos y señales. Voy a la salud pública a atenderme y me encuentro allí con gente de todos los pelos y señales. Uso los entornos de esparcimiento público que usa todo el mundo. Cuando uno dignifica lo público y todos somos usuarios, no importa de qué origen económico o social seamos, de espacios en común, nos hace sentir que somos parte de una misma comunidad. Así que la dignificación de lo público en tareas que son muy esenciales son fundamentales para crear ese engrudo que nos une a todos. Empresas públicas, sí, en la medida que estén en sectores
de servicios públicos fundamentales para la sociedad, pero siempre y cuando los provean, como ocurre en Nueva Zelanda, en condiciones en que ofrezcan servicios a precios competitivos internacionalmente que le permitan a nuestra producción competir y generar empleos legítimos. Así que no tengo nada con la propiedad pública, pero sí tengo un cuestionamiento respecto de cómo funcionan hoy nuestras empresas públicas, que hacen que el gasoil, la producción lo tenga que pagar 30% más caro que lo pagan los chilenos, y la electricidad 15% más cara que lo que la pagan los chilenos. Así que sí, ahora el Estado como oficina de empleo, el Estado como regulador que aplasta, el Estado entrometido en donde no debe, el Estado haciendo cosas que hace mal y que no debiera estar haciendo, por supuesto que no, pero hay por ejemplo, un espectro muy amplio de cosas que el Estado deberá estar haciendo. ¿Cuál te parece? Y bueno, ¿qué te parece, no Fabián, el Estado produciendo perfumes? Bueno, eso ya se terminó. En fin, se terminó. Se cerró la empresa que era propiedad de ANCAP. De cosas disparatadas que no tienen ningún sentido y que en última instancia nosotros vamos a revisar, porque vamos a ir a una cultura de evaluación. Los programas públicos tienen que ser respetuosos del dinero de los contribuyentes. Queremos hacer las cosas mejor gastando menos, y es perfectamente posible. Así que vamos a definir para cada programa público, las empresas, la educación, la seguridad, todos los programas, metas y objetivos medibles. Vamos a definir cuántos recursos se necesita para lograr esas metas y objetivos, humanos y financieros. Final de cada año vamos a evaluar si esos objetivos se cumplieron y si se cumplieron de manera costo efectiva. Y si no fue así, vamos a retroalimentar el proceso para corregir lo que haya que corregir. Donde haya 50 personas y se precisen 10, lo vamos a hacer con 10. Donde haya 100 y se precisen 120, lo vamos a hacer con 120. Pero claramente vamos a un Estado redimensionado y un Estado rediseñado para lograr los objetivos que se propone. Solo te doy un ejemplo. En los últimos 14 años, la matrícula educativa en inicial, primaria y secundaria bajó en 40.000 chiquilines por razones demográficas. Tenemos 40.000 estudiantes menos que atender. El presupuesto de la educación se multiplicó por 2 veces y media. El número de funcionarios subió por 43.000. Quiere decir que si miramos el ratio de gasto por alumno, dado que hay menos alumnos y más presupuesto, pasamos de $1.000 por alumno a $3.000 por alumno. Y de 70 funcionarios por alumno a 140. Duplicamos el número de funcionarios en la educación por alumno y triplicamos el presupuesto. Y uno diría que bien, porque yo estoy obsesionado con la educación. Pero ahora vamos a ver los resultados que obtuvimos de ese esfuerzo que les pedimos a los contribuyentes. Calidad de aprendizajes en secundaria. Sí, medidos a través de las pruebas PISA. Medidos a través de cómo hay que medirlos y de muchas otras maneras que se pueden medir, empeoraron. Calidad de los aprendizajes en primaria, porque en secundaria se puede argumentar que aumentó la cobertura y que por ende gente más vulnerable está yendo y por ende era esperable que los resultados empeoraran. Primaria, donde no aumentó la cobertura, era 100% hace 14 años, es 100% hoy. Lectura, escritura, ciencia, empeoraron más los resultados. O sea que vos le pediste a los contribuyentes un esfuerzo para duplicar el número de funcionarios en la educación por alumno, para triplicar el presupuesto por alumno, y lo que me entregás al otro lado es peor el resultado. Por el amor de Dios, digamos, no puede ocurrir. No puede ocurrir. ¿Cómo se arregla eso? Porque, a ver, el actual gobierno, en los ámbitos de la educación quizás no, pero el ministro de Economía, Danilo Astori, lo ha dicho, ha señalado que ha tenido problemas justamente con la calidad del gasto, que es de lo que estamos hablando. Pero no logran arreglarlo. La calidad del gasto no es la palabra. Acá yo pongo una analogía. Lo que hicimos fue ponerle nafta, más plata y más gente a un auto que tiene la batería fundida. Entonces no anda.
como decía Einstein, si uno hace más de lo mismo y espera obtener distintos resultados, esa es la definición de la locura. Hicimos más de lo mismo. Acá hay un problema de organización que tiene que ver con la batería. ¿Necesitamos más recursos? Probablemente sí que los necesitábamos, pero necesitábamos cambiar la batería, la forma en que el sistema educativo está organizado. Por eso nosotros estamos proponiendo un cambio, primero, en la estructura de gobierno, la forma en que se gobierna. Miren, la educación tiene pública 700.000 estudiantes, 53.000 docentes y 3.000 institutos a lo largo y ancho del país. Si yo le dijera que una empresa tiene 700.000 clientes, 53.000 empleados y 3.000 sucursales desplegadas por el país, ¿qué diría? Que es una tremenda empresa, que es grande y que por ende debe ser compleja de manejar. Bueno, es compleja de manejar y la forma en que está organizado el gobierno en la educación hace que esa empresa no esté bien manejada, que esta organización no esté bien manejada. Vamos a cambiar la forma en que funcionan los centros educativos. Les vamos a dar más autonomía y más responsabilidad. Vamos a cambiar la forma, el marco curricular y los programas pedagógicos para modernizarlos y ayornarlos. Vamos a cambiar los métodos de evaluación de aprendizaje para asegurarnos en tiempo real que el sistema está cumpliendo con el objetivo fundamental, que es que los chiquilines aprendan. Y vamos a dignificar y jerarquizar la carrera y la profesión docente para que los docentes se sientan, no como hoy, desestimulados, desmotivados, aplastados por un sistema que promueve el ausentismo en los docentes y la deserción en los alumnos, para que los docentes que son vocacionales puedan trabajar en un ámbito en el que se sientan, como digo, estimulados y motivados para ejercer su vocación. Se precisa repensar la organización y esto es para lo que servimos en buena medida los economistas, para crear una estructura de incentivos, unas formas de cooperación organizacional que lleven a los resultados deseados. Más plata y más gente para un sistema mal organizado te va a llevar a peores resultados. Y eso es lo que ha pasado en la educación, en la seguridad. Triplicamos el presupuesto, vamos a batir el récord de homicidios, de rapiña. Tiene que haber algún tipo de correspondencia entre lo que le pedís al contribuyente que haga, que el esfuerzo que le pedís al contribuyente para financiar estos programas y los resultados que generás. Estos gobiernos han gastado mucho, lo que implicó altísimos impuestos, altísimas tarifas de los servicios públicos, y aún eso no alcanza y por ende nos estamos endeudando como adictos. Y ha gastado mal, porque no ha obtenido a cambio de ese esfuerzo resultados que permitan a la sociedad progresar. Justamente uno de los desafíos que mencionaba ayer el economista Ignacio Muncho es el déficit fiscal que se ha generado justamente por ese tema del gasto y una economía que está estancada y que hay que atacar ambos al mismo tiempo. Ahora, por otro lado, vos también tenés ideas de, por ejemplo, la construcción, y lo mencionabas, de 136 liceos públicos modelo. De hecho, el expresidente José Mujica dijo que apoyaba esa idea y que le gustaría que tuviera una UTU al lado. Pero también Mujica ahí señalaba una aparente contradicción, que es, bueno, 136 liceos públicos, hay que arreglar el déficit, pero eso va a implicar más gasto, porque es obra y además esos liceos hay que dotarlos de docentes, hay que pagarles mejor, etcétera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelven esos dos caminos? Tú lo dijiste, aparente contradicción. Dicho sea de paso, Ignacio Muncho, trabajamos muchos años juntos en Ceres, estaba por aquí con sus dos hijos divinos, recién lo vi. Aparente contradicción. El presidente Mujica dijo primero que 136 liceos públicos modelo era una propuesta demagógica que no se podía realizar, pero como te digo una cosa, te digo la otra, y ahora me dijo que me vota a los liceos siempre y cuando le ponga una UTU al lado. Me tendría que haber preguntado, porque estos liceos públicos modelo que pretendemos instalar son liceos mixtos, que tienen a partir de cuarto de liceo simultáneamente el bachillerato diversificado, que es el liceo
normal, y el bachillerato es el tecnológico, que es el que ofrece la UTU. No preciso ponerle la UTU al lado, porque está dentro de estos liceos, es parte de la propuesta. Así que no hay más costos. Y el ingeniero Martínez, que va a venir a hablar luego, propuso 200. En fin, al voleo, un número redondo. Nosotros no dijimos 136 por casualidad, dijimos 136 liceos porque tenemos que atender 80.000 chiquilines que están en riesgo de desertar el sistema educativo. Multipliquen 136 liceos por 600 que va a tener cada liceo, que es el número óptimo, y les va a dar 80.000. Sabemos en qué ciudad tienen que estar, en qué barrio de cada ciudad tienen que estar. Aquí en Maldonado va a haber 3, en San Carlos va a haber 1, ahí está Carlos Flores, que puede decir exactamente en qué barrios van a estar. Sabemos cuánto nos van a costar, 160 millones de dólares por año, y sabemos cómo los vamos a financiar. ¿Sabes cómo, Fabián? ¿Cómo? Esto se tiene que analizar no con criterios contables. 160 millones de dólares por año. ¿Cómo hacemos? Dicho ya de paso, el presupuesto del Estado es 15.000 millones de dólares. Esto es una gota en el océano. Pero no importa. Aún así hay que financiarlo. Entonces veamos, analicemos esto no como un hecho puntual, sino como un proceso de siembra y de cosecha. Tú en la siembra tenés que laborear la tierra, pagar por la semilla, pagar por el fertilizante. La cosecha la vas a obtener un tiempo después. Y un tiempo después, cuando tengas la cosecha y la vendas, vas a pagar por la semilla, el fertilizante, todos los costos en lo que incurriste, y en tiempos normales vas a tener un margen de utilidad. Así que un proyecto cuando empieza siempre es puro gasto. Lo saben de memoria todos los que están acá. Así que aquí hay que mirar esto como siembra y cosecha. 160 millones de dólares es lo que vamos a gastar en la siembra por año. Pero cuando empecemos a cosechar, y esta cosecha empieza en el año 7, cuando los primeros chiquilines terminen los 6 años de liceo, en lugar de desertar, vayan a la universidad, a la UTU, a un trabajo formal, en lugar de terminar, después de desertar en la informalidad, en la dependencia, en el MIDES o en el delito. Entonces, con presupuestos muy conservadores de la baja en los niveles de deserción que vamos a generar, porque con esta propuesta los chiquilines se quedan en el liceo, estudian y terminan en proporciones mucho mayores que ahora. Esos chiquilines, en lugar de costarle a la sociedad, porque hay que construir cárceles, contratar policías, dar subsidios a través de los planes de desarrollo social, van a estar contribuyéndole a la sociedad. Este programa se paga solo en 12 años, se paga 3 veces en 25 años. Es el proyecto más rentable que la sociedad pueda imaginar. Cuando tú tenés un proyecto de esta naturaleza, esto no es déficit fiscal. Esto va por otro carril. Tú vas a un banco de desarrollo, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, y le decís, che, mira, tengo este proyecto. Necesito la plata ahora para financiarlo, pero voy a obtener retornos en el futuro con chiquilines que, en lugar de desertar, van a estar terminando la educación. Y no solo te lo van a financiar, sino que te van a poner un equipo de especialistas a tu disposición para analizar el proyecto y decirte, che, mirá, esto se hizo en Rumania y esta parte del proyecto quizás no esté bien diseñada del todo, quizás puedas mejorarlo. Así que además de que te lo financian, vas a tener el privilegio, y yo conozco a todos los que están en el Banco Interamericano, en el Banco Mundial, en la CAF, en el Banco de Desarrollo de América Latina, los especialistas en educación que están trabajando. Son gente como yo, que tiene un doctorado y que se han especializado en esto, y tener todo ese talento a tu disposición, además de que te van a dar la plata, es realmente extraordinario. Eso nadie te lo va a computar como un déficit, ni el Fondo Monetario ni nadie, porque esto es una inversión, no un gasto. Así que eso corre por otro carril que el reacomodar las cuentas públicas, que hoy están con un desequilibrio enorme. Nos estamos endeudando como adictos y por ende, como digo, estamos pidiendo dólares prestados, trayéndolos al país, vendiéndolos en el mercado y generando por las necesidades del Estado una sobreoferta de dólares, y por ende tenemos un dólar poco competitivo que tiene asfixiado al turismo, a toda la cadena agroindustrial y agroexportadora y a la industria del país. Y como necesitamos tapar ese agujero del Estado, subimos impuestos, subimos tarifas. O sea que lo que hacemos es
para taparle un agujero al Estado que se generó porque gastamos en la época de bonanza como si no hubiera mañana, ahora lo que hacemos es subirle a través del impuesto, tarifas y atraso cambiario los costos a las empresas, y en los últimos 5 años cerraron 7.000 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que generan el 90% del empleo. Abrieron unipersonales, sí, pero esas no generan empleo. Y se perdieron 67.000 puestos de trabajo cuando el Uruguay necesita crear 10, 12.000 por año para mantener el desempleo constante. Y hoy tenemos 160.000 personas que buscan empleo y no lo encuentran, otro tanto que trabajan menos horas de las que querrían trabajar y por ende están subempleadas, y casi 30.000 que, porque no encuentran trabajo, abandonaron la búsqueda y no aparecen en los registros como desempleados. El desempleo, los problemas de empleo reales que hoy tiene el país, esto no lo medí yo, lo midió Deloitte, anda en el 20%. Y así estamos. Ese desequilibrio del Estado, ese gasto excesivo que estamos pretendiendo financiar con impuestos prohibitivos, con tarifas de gasoil y de energía eléctrica y insumos importantísimos en el proceso de producción, absolutamente prohibitivas, y con endeudamiento que genera un dólar poco competitivo, ese problema está directamente relacionado con los problemas de rentabilidad y competitividad que tiene el sector privado, con los cierres de empresas y las pérdidas de empleo. Si no resolvemos esto, esto no se va a resolver. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría hacer algunas preguntas sobre la campaña, porque estamos a prácticamente un mes de las elecciones. Las encuestas, y conocimos esta semana los datos de Opción Consultores y de Equipos Consultores, dan una baja en la intención de voto de tu candidatura y la ubican en el 12%, casualmente ambas dos. ¿Cuál es tu explicación para eso? Yo no explico a las encuestas, las tomo como vienen, no las cuestiono. El Uruguay tiene encuestadoras serias, la metodología difiere. Esas mismas encuestas, una de ellas nos daba un mes antes de la elección interna perdiendo con el doctor Sanguinetti por 40 puntos. La otra de las encuestas nos daba perdiendo por 23 puntos. Ganamos por 21 puntos de ventaja. Nosotros, como somos muy metódicos y profesionales, hemos construido una organización política con políticos, técnicos y profesionales que se preparó para competir en elecciones, pero sobre todo para gobernar. Hoy estamos preparadísimos para gobernar e iniciar un proceso de transformación profunda en el país, porque eso es lo que el país precisa para revertir la decadencia. Precisa un golpe de timón, precisa un cambio de rumbo que marque que el destino no va para allá, va para allá, y que en última instancia vamos a empezar a dar los pasos para volver a ser el pequeño país modelo que alguna vez fuimos. Así que yo sé en dónde estamos, porque nosotros tenemos una encuesta interna que yo no divulgo porque no tendría credibilidad, porque la estamos haciendo nosotros, con 2.000 casos sobre base de plataformas digitales. Esa encuesta nos predijo exactamente la diferencia por la que íbamos a ganar en la interna. Detectó 2 meses antes el fenómeno Sartori, que luego fue un fenómeno bastante importante y sonado en la campaña. Esa encuesta nos indica que estamos respirándole la nuca al Partido Nacional. Nosotros les aseguro. Trajo hinchada hoy. Les aseguro, no, hay alguna hinchada, digo, no aplaudieron todos. Yo les aseguro, esto no es para hinchada, yo les aseguro, me puedo equivocar porque, en fin, que si los antecedentes que tenemos de esta encuesta interna que hemos diseñado de una manera muy profesional y que además hacemos en tiempo real y continuo, si la capacidad de predicción que tuvo en la interna se transmite a la nacional, los datos que nosotros manejamos es que el Partido Colorado le va a pelear el segundo puesto al Partido Nacional para dirigir la coalición que reemplace a la que hoy nos gobierna, para construir un proyecto alternativo de país y una coalición política que le dé
el respaldo para darle al país gobernabilidad y a ese proyecto viabilidad. Después del 27 de octubre vamos a ser socios, es como digo, ahora estamos compitiendo por liderar esa coalición que va a reemplazar a la que hoy nos gobierna, eso espero. Compitiendo, somos dos partidos, el Partido Nacional y Colorado. Dos partidos con distinta historia, trayectoria, distinto proyecto, distinto programa, distintos elencos políticos, técnicos y profesionales, distinto estilo de liderazgo. Nosotros proponemos un gobierno para transformar, no para evolucionar, porque un país en decadencia no puede seguir evolucionando hacia el abismo. Tenemos que transformar para dar un golpe de timón y un giro en la dirección en la que vinimos. La gente tiene el derecho a poder ver, escuchar, decidir. Lamentablemente ese derecho se nos cercenó a nosotros de poder exhibirlo por cadena nacional, como va a ser transmitido el debate el próximo martes. No importa, los ciudadanos sabrán jugar la enorme injusticia que se ha cometido de que se dé la posibilidad solo a dos candidatos por cadena nacional. Por cadena nacional, esto no es un programa en un canal, esto es una cadena nacional que está diciéndole implícitamente a los ciudadanos, acá hay solo dos que valen la pena, a los otros mejor que ni los vean. En Argentina, que no tiene nada que enseñarnos de democracia, hay 6 atriles donde van a debatir todos los candidatos a la presidencia. En Brasil, que no tiene nada que enseñarnos de democracia, en la última elección hubo 8 atriles con todos los candidatos a la presidencia. Nosotros decidimos tener un debate con proscriptos. Es inaceptable para nuestra democracia, pero no importa. Los ciudadanos sabrán que esto es una injusticia y sabrán entender por qué no quieren debatir con nosotros. Así que... Pero aceptaría debatir con la calle Pou, por ejemplo, si se lo aceptaría debatir con la calle Pou, aceptaría debatir con el ingeniero Martínez. Ojalá si hubiera anunciado, como decimos en el fútbol, un fisture de debates. Primera fecha, la calle Martínez, segunda fecha, Martínez Talvi, tercera fecha, la calle Talvi, y sí quieren incluir al general Manini en todo esto, porque algunas encuestas indican que el Partido Colorado y el partido y el de Cabildo Abierto están parejas, las nuestras nos dan una distancia muy grande. Bueno, muy bien, también, ningún problema. También debatiría con Manini, por ejemplo. Me encantaría, pero cualquier debate que hagamos, porque tenemos planteado un desafío del contador Astori, al que le dijimos que sí, que aceptábamos el desafío de debatir, porque creemos que el contador Astori le sobra estatura presidencial y sería un debate extraordinariamente informativo para la ciudadanía, para comparar proyectos de futuro y para comparar diagnósticos sobre el país. Pero no nos contestan. Quienes después de 25 años con Óscar Andrade decidimos reinaugurar la zafra de debates, hoy nadie quiere debatir con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros que no nos digan que el doctor Lacalle nos representa en el debate, porque no nos representa. No nos representa no porque no nos vamos a poner de acuerdo después del 27 de octubre, pero somos dos partidos distintos, con dos proyectos, dos programas, distintos elencos, distintos estilos de liderazgo. Uno y el otro aspiramos a liderar esa coalición y la gente tiene el derecho a ver, escuchar, comparar y elegir, y no se nos está dando ese derecho. No estoy enojado, la gente cree que estoy enojado, no estoy enojado, estoy simplemente señalando un hecho para que los ciudadanos puedan por sí mismos juzgar la injusticia que significa que se cercene el derecho a otros candidatos a exhibir su proyecto y sus cualidades personales por 2 horas o por 1 hora y media en cadena nacional, a través de los medios privados y públicos, que decidieron, junto con los candidatos que van a debatir, acá hay solo 2 que valen la pena. Nosotros creemos que valemos la pena y que además el Partido Colorado merece otro respeto. Tiene 183 años de vida, gobernó al país por 90 años y además, cuando este debate se decidió de esta forma, todas las encuestas indicaban que estábamos en zona de balotaje. Así que para nosotros es una injusticia y que implica que no hay reglas de juego parejas para el juego democrático, y creo que esto es una vergüenza para el Uruguay. Le voy a hacer la última pregunta porque estamos ya pasados de tiempo incluso. Como economista en Ceres,
proyectaba escenarios y bueno, posibilidades que podrían pasar en distintos escenarios si se hacía tal cosa, si se hacía otra. Supongamos que la segunda vuelta es entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, y Lacalle Pou lo llama usted a Mieres, a Novik y a Manini para sentarse y definir una coalición de gobierno. ¿Va Talvi? ¿Va con qué reparos? Ningún reparo. Usted ha sido muy crítico con Manini. El Partido Colorado aspira a liderar esa coalición. Y anotalo, vamos a estar compitiendo por un lugar en el balotaje. Y no lo digo como una expresión de deseo, lo digo porque como trabajamos de manera metódica, la información que yo poseo es que eso es lo que va a ocurrir. Así que si nosotros somos los que conducimos el gobierno, vamos a construir una coalición con quienes en última instancia nos puedan dar las mayorías parlamentarias que se necesitan para gobernar y con quienes tengamos afinidad para construir el proyecto de país que queremos construir. Nosotros nos hemos definido como lo que somos, liberales, humanistas, progresistas, internacionalistas. Así que lo único que hemos dicho respecto del general Manini, de Novik, no es que los vamos a excluir, sino que simplemente queremos esperar, como son partidos nuevos, a ver qué representación parlamentaria tienen en octubre. Después de ver qué representación parlamentaria tienen y después de ver si necesitamos ese apoyo, porque yo no sé cuánto van a sumar el Partido Colorado y el Partido Nacional, quizás puedan llegar a tener mayorías propias, quizás no. Veamos cómo se configura. Una coalición es para después de octubre, una coalición es una herramienta para gobernar, no una herramienta para comparecer a las elecciones. A las elecciones comparecemos como partidos distintos. Yo lo pongo así, digo, ahora es Peñarol Nacional jugando por el campeonato uruguayo. Partido Nacional, Partido Colorado están compitiendo ahora y por ende la competencia entre Peñarol y Nacional por el campeonato genera alguna fricción, alguna tensión. Nada del otro mundo. Después del 27 de octubre van a convocar a los jugadores de Peñarol y Nacional a la selección uruguaya. Vamos a tener que jugar juntos los que antes competimos por un objetivo común que es la selección uruguaya. Y allí vamos a estar, así que ningún reparo si le toca al doctor Lacalle conducir esa coalición. Nos iremos a sentar a la mesa como hombres de Estado, como corresponde, llevando allí nuestras ideas, empujando por los cambios impostergables que el país precisa y que nosotros en nuestro programa, un pequeño país modelo, que no es solo una expresión de deseos, sino un mapa de ruta y de acciones bien concretas para llegar al destino que queremos llegar, vamos a estar empujando para tratar de que esas ideas queden reflejadas en el próximo gobierno, sabiendo de antemano que como la política es una construcción colectiva, nos toque gobernar o ser socios de una coalición, nunca vamos a poder lograr el 100% de lo que queremos y si uno no logra el 100% de lo que queremos, no patea el tablero y se va de la mesa, simplemente acepta que una negociación es una transacción y eso es la política y entendemos perfectamente que eso es la política, pero en esta etapa los ciudadanos tienen que saber en qué creemos, qué país queremos y qué vamos a ir a defender a esa mesa de negociación. Ernesto Talvi, candidato presidencial por el Partido Colorado, muchas gracias por acompañarnos en este Inspiring Summit. Gracias a ustedes.